Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra y que este tema, Señor, sea de bendición para todos los oyentes. Que este tema clarifique muchas cosas, Señor, que el hombre no quiere entender, porque bien clarito sí está este hermoso tema, Señor Jesús. Que a mí me acaba. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. El bautismo, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué se controvierte el bautismo en agua? Hoy en día hay mucha contradicción en el mundo religioso de la llamada cristiandad sobre el tema del bautismo. Las enseñanzas que encontramos en la Biblia acerca de este tema son sencillas y claras. La gente creyente que ama la verdad debería ser capaz de entenderlas de la misma manera en que las presenta la Escritura y no como los hombres interpretan la Biblia a su manera. Surge la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? Solamente aquellos que se les ha predicado el Evangelio y lo creen. Mateo 28, 19, 20. Las personas a las cuales se les ha enseñado el Evangelio del Señor Jesucristo y que están dispuestas a llegar a ser sus discípulos, obedeciendo, pueden ser bautizadas. Varias confesiones religiosas bautizan a los bebés y a los niños. Ellos dicen que un bebé es un pecador cuando nace. Doctrina errada del pecado original. Por lo tanto, dicen, debe ser bautizado para borrar dicho pecado con el cual nació, ya que si un bebé muere sin ser bautizado, irá a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, el cual ellos llaman el limbo, el cual es un lugar, dicen ellos, de preparación para ser destinados luego al lugar que le corresponda. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Aprendemos en este texto que si los adultos deben llegar a ser como niños para poder entrar al cielo, entonces el sentido común nos dice que si un infante o un niño muere, automáticamente es salvo. Los infantes y los niños no son pecadores, por lo tanto, no necesitan ser bautizados. ¿Quiere que se lo repita? Los infantes y los niños no son pecadores, por lo tanto, no necesitan ser bautizados. A los bebés y a los niños no se les puede enseñar el Evangelio de Cristo porque ellos no son capaces de entenderlo. No pueden arrepentirse,
ni decidir si quieren ser discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no pueden cumplir los requisitos para ser bautizados. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Por la palabra de Dios aprendemos que los hijos no cargan con las culpas de los pecados de sus padres. Por tal motivo, la doctrina del pecado original es errada y no es bíblica. Nadie hereda la culpa del pecado de nadie. Cada quien es responsable ante Dios de sus propios pecados personales. Los infantes no nacen con pecado original heredado de sus padres. Esa doctrina, repetimos, no es bíblica. Por tanto, los infantes no necesitan ser bautizados. En Hechos 8, 36, 37 dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el apóstol Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después que Felipe predicó al eunuco acerca del Evangelio de Cristo, pasaron por cierta agua a la orilla del camino. El eunuco ya había comprendido el Evangelio y su urgencia de obedecerlo. Le preguntó a Felipe qué le impedía ser bautizado. Felipe le contestó inmediatamente que no había nada que le impidiera ser bautizado si creía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. La respuesta de Felipe quiere decir que el único impedimento para poder ser bautizado sería que no creyera en el Señor Jesucristo. Ese es el impedimento que existe en todos los niños del mundo, pues ningún niño tiene la capacidad de creer en el Señor Jesucristo. No conocen al Señor, ni conocen el plan de salvación. Por esta razón, los niños no pueden ser bautizados, porque no pueden cumplir con este sencillo requisito de creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Una persona debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios antes que pueda ser bautizada, según lo enseña la Escritura. Al confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, está declarando que fue engendrado por la virtud del Espíritu Santo, que salió de Dios y que es el Señor de todos. Un bebé no puede ser bautizado porque no es capaz de creer en Cristo y reconocer su obra maravillosa. Un bebé no puede leer palabras, no puede escribirlas, ni comprenderlas cuando están siendo predicadas. Por tanto, sería imposible para un bebé conocer y entender el Evangelio de la gracia, el Evangelio del Señor Jesucristo.
Todos los ejemplos bíblicos relacionados al bautismo siempre nos muestran a una persona adulta respondiendo a la predicación del evangelio y tomando su propia decisión de ser bautizada o bautizado. Nunca se presenta a una persona tomando la decisión de obedecer este mandamiento por otra persona, ni por toda su familia. Esto es algo muy personal. Así lo enseña la Escritura en todos sus ejemplos, comenzando por el Señor Jesucristo mismo, quien no fue bautizado de pequeño o adolescente, sino cuando tenía casi 30 años. Lucas 3, 21, 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también el Señor Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo deben ser bautizados los creyentes? Por inmersión, como lo hizo y lo ordenó el Señor Jesucristo. Mateo 3:16 dice: Después de ser bautizado, el Señor Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El bautismo es sepultura, porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6:4. Cuando un creyente es bautizado en agua, él participa espiritualmente de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. El creyente que sale del agua espiritualmente aspira a una buena conciencia para andar en novedad de vida. Romanos 6:4. El hombre viejo pecador es sepultado en el agua, como el cuerpo del Señor Jesucristo fue sepultado en la tumba. Al ser levantado del agua, el creyente demanda aspiración a una buena conciencia por la obra de limpieza de la sangre de Cristo al ser invocado su nombre sobre el bautizado o bautizada. Recibir el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es recibir el Espíritu de vida que purifica con fuego las inmundicias de la carne y sujeta la carne a la voluntad del Espíritu. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando una persona es levantada del agua en el bautismo, después de haberse arrepentido e invocado el nombre de Cristo sobre él, es una criatura perdonada, justificada y limpia de pecado por la obra de sacrificio del Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:11, Tito 3:7. Es una criatura que aspira a una... Perdón. Es una criatura que aspira a una vida nueva por el Espíritu de Dios. Colosenses 3:1. Porque Cristo fue levantado de entre los muertos. El Señor promete a los creyentes que su sangre los lavará y los limpiará de todo pecado cuando son bautizados. Hechos 22:16. Surge una pregunta: ¿cómo es que esto sucede? Sencillo. No es el agua lo que salva, sino la obediencia por la fe en su nombre para que sean borrados sus pecados. Si se obedece el mandato de Cristo de arrepentimiento genuino, es decir, dando frutos dignos de arrepentimiento, realmente está muerto y crucificado juntamente con Cristo para hacer las obras de la carne. Al bautizarse en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y al recibir el Espíritu Santo tendremos novedad de vida. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 2:11 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Conocemos lo suficiente para poder decidir poner nuestra fe, nuestra confianza en la palabra. Estimados oyentes, rociar o poner agua en la cabeza no es una sepultura. El rociar o poner un chorrito de agua en la cabeza de una persona no imita la sepultura del Señor Jesucristo. Es imposible sepultar a un adulto en un vaso de agua y ninguno puede salir una nueva criatura de hacer creer que el agua es purificada o supuestamente agua bendita. Eso es un rito religioso sin sentido ni significado. Todos los ejemplos de bautismos que leemos en el Nuevo Testamento no dan lugar para aceptar esas prácticas humanas. La palabra bautismo quiere decir sumergirse, inmersión, zambullirse. Una persona debe sumergirse en el agua para ser bautizado conforme al mandato escritural y sobre él invocar el nombre del Señor Jesús, el Cristo. Nunca repetir sobre el creyente los términos
Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 2:7 dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Ahora, no es una parte del cuerpo que se rocía con agua o se sumerge en agua como símbolo de dedicación a Dios solamente. No, debe ser cubierto totalmente por el agua, pues si la persona no está propiamente bautizada conforme a Hechos 2:38, solo está remojada en el agua. El bautismo es una sepultura. Todo el cuerpo debe ser sepultado en agua para que el bautismo sea conforme a la Biblia, a las escrituras que usted tiene en su casa, estimado oyente. Hechos 8:38-39 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Después que Felipe le había predicado el evangelio al eunuco, él inmediatamente mandó parar el carro, y juntos el eunuco y Felipe descendieron al agua. El eunuco no discutió qué sería lo mejor: ser bautizado por rociamiento o por un chorrito de agua en la cabeza, tal vez con la cantimplora de agua que llevaba en el carro. Él comprendió la necesidad y urgencia de obedecer el evangelio. Por el mensaje de Felipe, comprendió que el bautismo era por inmersión, y convencido que en el nombre que era invocado sobre él era el mismo que confesaba como Señor de su vida. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Primera de Juan 5:9-12 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Deberían bastar unas pocas escrituras de la Biblia y un sermón pequeño para convencer a la gente religiosa de hoy día que solamente el bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo es el que encontramos en la Biblia. Mateo 28:19-20, Hechos 2:37-39. Pero lamentablemente no es así, porque muchos aman más sus tradiciones culturales y religiosas que la verdad bíblica. Y el asunto de más peso es que la religión tradicional cambió la fórmula apostólica del bautismo después de la muerte del apóstol Juan, 10 años después, hacia el año 110 después del Señor Jesucristo. Los pecados de un creyente son perdonados cuando se bautiza por la fe en su nombre.
Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la multitud de judíos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés comprendieron por la predicación de Pedro que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué era lo que debían hacer para que se les perdonara tan terrible pecado. Pedro les contestó inmediatamente que debían arrepentirse, que debían bautizarse para el perdón de sus pecados en el nombre del Señor Jesús y debían recibir el Espíritu Santo. Por la Escritura aprendemos lo que un pecador debe hacer igualmente hoy para que sus pecados le sean perdonados. La declaración de la salvación para este tiempo de la gracia de Dios es la misma que se pronunció el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó sobre el mensaje completo que nos daba entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, guió a toda verdad, no solo a los apóstoles, sino a la multitud que creyó. Hechos 2:41-42. Miremos la salvación realizada en un hombre súper religioso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Saulo vio al Señor Jesús resucitado en una visión en el camino a Damasco. El Señor Jesús le dijo que fuera a la ciudad de Damasco y que allí le dirían lo que tenía que hacer. 3 días después de haber entrado en Damasco, Ananías, un varón piadoso, vino a Saulo y le dijo que lavara sus pecados, bautizándose, invocando su nombre. ¿Cuál nombre?, nos preguntamos. Sencillo, el nombre del Señor Jesús. Saulo había sido un hombre pecador, ya que había perseguido a muerte a los cristianos. Pero Ananías, comprendiendo que Saulo estaba arrepentido de sus pecados, le aseguró que lo único que faltaba por hacer para que todos sus pecados fueran lavados era tan solo ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Por la Escritura aprendemos que Saulo no fue perdonado ni lavado de sus pecados en su encuentro que tuvo personalmente con el Señor Jesucristo, ni durante los 3 días de ayuno, oración y arrepentimiento. Saulo fue perdonado y lavado sus pecados cuando fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna persona es salvada antes que sus pecados hayan sido perdonados, lavados, justificados y santificados. 1 Corintios 6:11. Ninguna persona después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo es salvada en el momento de su arrepentimiento. No hay gracia gratificante cuando la persona dice: acepto al Señor Jesús como mi Salvador y Señor, y luego se le promete que su nombre estará escrito en el libro de la vida porque hizo tal confesión. Quiero que me entiendan. Una persona es perdonada, salvada, justificada y santificada después que sus pecados han sido perdonados. Y esto ocurre en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38.
Un creyente es bautizado en el Espíritu para ser añadido como miembro de la iglesia. Nacer de agua y del Espíritu entraña una obra del Espíritu. No son dos obras, ni dos pasos, ni un proceso. Hechos 10:47 dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Una persona no puede unirse a sí misma a la iglesia del Señor Jesucristo, o porque alguien le asegure que está añadido, porque levantó su mano en un servicio religioso y confesó aceptar al Señor. Nunca. Esa persona es añadida por el Espíritu de Dios. La salvación es obra del Espíritu Santo, no por credos religiosos o por fórmulas humanas que hagan accesible la entrada al reino de Dios. Mateo 22:1-14 dice: respondiendo el Señor Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. El Señor Jesús es quien añade personas a la iglesia cuando son salvadas por obedecer su evangelio en el bautismo en agua y espíritu. Juan 3:5, Hechos 2:47. Un ejemplo o figura de esta salvación completa la encontramos en la descripción que hace Pablo apóstol en 1 Corintios 10:1-4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ningún hombre o grupo de hombres pueden añadir a una persona a la iglesia.
ningún hombre o grupo de hombres puede decidir para que una persona entre o salga de la iglesia. Ninguna tradición humana u opinión personal puede decir cómo una persona debe ser añadida a la iglesia. Ningún hombre o mujer puede ser salvo fuera del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos bautizados en su cuerpo, no fuera de su cuerpo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo 3:15. No hay otra manera para poder entrar en este cuerpo espiritual. Gálatas 3:27. En Efesios 1:22-23 leemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por tanto, cuando una persona es bautizada en el cuerpo de Cristo, esta persona es bautizada en la iglesia y entra a ser parte de la iglesia. Un creyente es salvo cuando es bautizado. Es lo que nos dice Marcos 16:15. El contexto del texto es con referencia a los que creen en su nombre, salvos que hablan nuevas lenguas y hacen maravillas y prodigios por el poder de Dios. El apóstol Pedro escribe acerca de una figura en relación al bautismo que corresponde ahora en la gracia de Dios. Acude al tiempo de la predicación de Noé y al arca como tipos de esta salvación tan grande. 1 Pedro 3, 18, 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Señor usó un arca para ser salvada una familia del diluvio. Y el bautismo que corresponde a esto ahora salva a todos aquellos que creen y obedecen hoy el Evangelio. Preguntamos, ¿de qué manera el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? El arca salvó a 8 personas por agua. La predicación fue vital y la preparación. Se dispuso de un arca para que los hombres fuesen salvos y se dio tiempo para que procedieran al arrepentimiento, entrar al arca y ser salvos. Pero los hombres malos y perversos despreciaron la oportunidad de salvación. El primer piso del arca y el segundo piso quedaron bajo el agua. Esto representa el arrepentimiento, muerte y bautismo en agua, sepultura. En el tercer piso del arca estaba la puerta de entrada. Esto significa que tenemos salvación al pasar por la puerta establecida y no por otro medio o lugar por donde subir para alcanzar la puerta. Ya estando dentro del arca, tenemos acceso a una ventana por la parte de arriba, al lado del arca, que significa que después que recibimos el Espíritu Santo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales,
y miramos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del poder y la majestad en las alturas. Génesis 6:16, Efesios 1:3, Colosenses 3:2. Estimado oyente, Dios hace el trabajo de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El agua no tiene poder mágico ni especial. Es simplemente el símbolo del elemento que sirve de sepultura. El agua en sí misma no es la que salva, sino la fe y la obediencia al mandamiento de Cristo, que seamos bautizados en su nombre en agua, para ser sepultados y levantados para vivir en novedad de vida. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu divina palabra. De aquel negro camino. Que tu palabra llegue donde esté la necesidad, Señor. Que las personas reconozcan, Señor, que hay un solo bautismo. No hay dos ni tres. Que a mí me acaba, que a mí me acaba. Y que el bautismo es en tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.